Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Tensión psicológica, identidades en conflicto y los límites entre el amor y el control se dan cita en Reversión, la ópera prima de Jacob Santana, que llega a los cines este viernes 7 de noviembre. En Cultura Ocio, el podcast de Europa Press sobre cine, series, música y ocio en general, hablamos con el director y parte del reparto de esta propuesta que descompone la estructura familiar a través de la sospecha, el miedo y los prejuicios sobre la salud mental. En el primer bloque, el propio Jacob Santana y el actor Fernando Cayo reflexionan sobre los mecanismos de la violencia, las capas narrativas del guión y cómo la película dialoga con el auge del true crime sin renunciar a una profundidad emocional que reta al espectador. Le siguen Jaime Lorente y Manuel Vega, que abordan los dilemas morales de sus personajes y el modo en el que el film plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos justificar nuestros actos cuando creemos que protegemos a quien queremos? La cinta, protagonizada también por Belén Rueda, propone un thriller que va más allá del misterio para hablar de lo que no se dice, el estigma sobre la salud mental, la manipulación disfrazada de preocupación y la tensión entre lo que alguien vive y lo que se le impone como realidad. Esta entrevista ha sido realizada por Eduardo Cardenal, componente del equipo de culturaocio.com. En primer lugar, muchas gracias por vuestro tiempo y enhorabuena por la película. Me parece muy interesante porque a través de la dinámica familiar de Mario vemos como en la verdad el discurso más articulado o el más carismático suele imponerse al más frágil, aunque sea el cierto. ¿Qué denuncia la película sobre nuestra tendencia a confundir elocuencia con verdad? Qué complicado, ¿no? Bueno, la película en realidad, más que sobre la verdad, va sobre la justicia, habla sobre la justicia y cómo intentas que tu visión o tu realidad o tu justificación de tu parte de la verdad, imponerla sobre los demás. Creo que es más ese rollo que, ¿sabes? Sí. Bueno, yo creo que hay muchos temas muy interesantes. Yo creo que Reversión es una película construida muy bien, es un thriller con una estructura bestial. Y cuando tienes una estructura tan buena y está tan bien dirigida, además no hay que olvidar que es una ópera prima de Jacob y que no lo parece. Evidentemente porque es un tipo que ha estado 1000 años bregándose en el cine y eso se nota. Entonces, tiene muchas capas y habla de la familia, habla de la mentira, habla de la manipulación, habla de la tortura, habla de muchísimas cosas, ¿no? No puedo desvelar concretamente porque se destripa la película. Pero a mí lo que me gusta es eso, que tiene un montón de capas y cuando sales de la película dices, ayer mismo que estuvimos compartiendo un pase con estudiantes de audiovisual, te mencionaban distintos aspectos. Oye, ¿y esto por qué? Oye, qué bueno esto en tal momento. Oye, ¿y estos personajes cómo los habéis construido? Porque tal, ¿sabes? Genera un interés y un debate que es un poco lo que mola de un producto audiovisual. Sí, justo os quería preguntar por eso, porque es que es un thriller que además de adictivo, con esto es que trata muchos temas, de muchos primas y tal. Has comentado que hay conversación, os gustaría, o reflexión que generase Reversión después de verla. Pues mira, a mí lo que más me interesaba es el tema de cortar el flujo de la violencia. O sea, cómo si tú tiras una piedra y te la tiran de nuevo y te la tiran de nuevo y la vuelves a tirar y la vuelves a repartir, vas a estar generando violencia hasta la eternidad. Y tiene que haber alguien, que normalmente también es una persona sufriente, que corta ese hilo y de repente se crea como una especie de sosiego o de paz general. Esa es un poco la reflexión que a mí me interesaba contar al final de la peli. Sí. Sí, además en el cine se suele premiar la violencia y en la vida rara vez. Y justo pues quería preguntaros eso, por la conversación entre mediación y perdón frente a la espiral del ojo por ojo, diente por diente, que siempre se ve en el cine, que se suele premiar. También, pues el thriller, entre los muchos temas que trata, pues vemos la ansiedad, la medicación, los traumas, o sea, la salud mental está ahí presente en Mario y aún quedan por romper muchos estigmas. ¿Qué aspectos de la salud mental os gusta o queréis retratar con la mayor, ¿cómo decirlo?, de la forma más correcta o rigurosa? Bueno, en este caso se está hablando de la salud mental, pero desde un prisma un poco se está dando la vuelta, se está jugando un poco en realidad. O sea, lo que sale no es lo real.
Entonces, es un poco un engaño dentro de esta situación. Yo creo que también es una invitación, digamos así, un poco metafísica, al ser conscientes, ¿no? Porque hay un poco un juego entre la realidad, el sueño, la invención, la interpretación propia de la realidad, que habla un poco de que lo importante es la búsqueda de la consciencia, que es lo que nos lleva a cierto grado de verdad y de estar aferrado a la realidad de la vida, ¿no? Completamente. Hablando de los thrillers, me parece muy interesante porque en los últimos años lo que es el interés del público por los true crime ha crecido muchísimo. Entonces, me gustaría saber si pensáis que la forma en la que el público se acerca ahora al thriller de ficción ha cambiado de alguna manera, le impacta de otra manera por esto, o qué pensáis. Pues yo creo que sí, claro. O sea, creo que ahora, de hecho, la narrativa de los true crimes está muy cinematografiada. O sea, no es el true crime de toda la vida que se ponían antes en la Sexta. O sea, ahora están muy ficcionados y ocurren un montón de cosas. Una foto increíble con unos planos. O sea, se está retroalimentando uno al otro. Sí, para mí el thriller es comparable a una partida de ajedrez. Entonces, según el público estamos más acostumbrados a ver distintos tipos de argumentos, cuesta más sorprender a la gente, y en ese sentido Reversión es una película estupenda porque tiene un montón de giros y un montón de capas que mencionaba antes, y eso es un juego con la inteligencia, es un poco lo que buscamos de este tipo de cosas, ¿no? Y en esta peli además hay una compensación brutal entre acción y suspense. Y ese juego psicológico de inteligencia y de acción, además rodeado de un empaque plástico y visual muy potente, con una fotografía de David Azcano maravillosa, pues hace que la película sea muy jugosa de ver. También me parece que hacéis un gran trabajo en lo que los personajes, digamos que hay como dos tipos de interpretaciones diferentes, pues porque por un lado está, digamos, el personaje real y luego lo que finge de cara a tal. Desde la dirección y desde la parte interpretativa, ¿qué matices habéis trabajado pues, para ver las distintas capas de pues, las dos versiones que tienen los personajes? Pues exactamente lo que has dicho. O sea, nos interesaba mucho que cuando empezaras a ver la película vieras que hay algo raro, que notas como un tono como raro. Y dices, esta gente está haciendo, claro, a Fernando Cayo, a Belén Rueda, estás acostumbrados a verlos en unos códigos muy bien situados, con la voz muy colocada y con una interpretación muy sólida. Y de repente, como que en la primera secuencia del coche ves como están sonando raros. Entonces la idea era un poco eso, que realmente tú te dieras cuenta de que no son buenos actores, porque este señor es un hipnotizador, un psicólogo, un psiquiatra, y la otra es una mala actriz. Entonces no pueden interpretar bien. Si la interpretaran bien, se perdería un poco la realidad de sus personajes. No son actores, no pueden interpretar bien. Luego, también en la mesa hay como muchas exageraciones, mucho tal, y bueno, jugamos un poco a eso, a hacerles dar una vueltita más para que el espectador dijera, uy, qué raro, esta gente es muy rara. Sí, como que hay algo artificial ahí. Claro, esa es la idea. ¿Y como actor cómo fue eso? ¿Intentar buscar interpretar peor de cara...? No, ahí lo que había primero es una buena etapa de ensayos con Jacob para tener claro qué es lo que queríamos contar y cómo lo queríamos hacer, y luego durante el rodaje pues un contraste momento a momento. Y en esta secuencia, ¿en qué punto están de verosimilitud o de falsedad? ¿Qué tenemos que dar? ¿Qué prima? ¿Qué estamos contando? Y bueno, pues una buena comunicación, y como Jacob tenía toda la peli en la cabeza, pues fue muy fácil consultarle y estar ahí sincronizados, ¿no? ¿Tenías claro desde el principio el tema de la narración no lineal, de ir saltando de un lado a otro para desgranar piezas? Claro, al final nosotros estamos con Mario, entonces tenemos que desgranar las piezas según las vas desgranando él. O sea que en realidad era más sencillo de lo que parece, aunque está muy complejo. La complejidad tiene que ver con lo que va descubriendo él. Claro. O sea que en realidad estás siempre en sus ojos y en su mirada. Claro. Y nada, ya para terminar, creo que el thriller español está viviendo un momento bastante bueno. ¿Qué creéis que aporta Reversión de forma diferente, original al género? Bueno, pues yo creo que obviamente está en un momento estupendo. Hay directores ahora que están haciendo cosas increíbles, como Oriol Paolo o Vittori, que son maravillosos. Y bueno, creo que esto es una vuelta de tuerca a todas esas thrillers que se están haciendo ahora. Creo que tiene una construcción muy cuidada y una foto muy seleccionada. Hemos rodado solo con una cámara, entonces tiene como una cosa un poco así muy setentuda y que se ve como muy especial, yo creo. Sí, algo muy real, muy... Hombre, yo creo que sobre todo es que es una película estupenda, visualmente muy atractiva, y luego que
Yo destacaría lo que hace Jaime Lorente en esta película, es espectacular, porque hace todo un arco de recorrido del personaje que está genial, es un trabajazo. Y insisto, visualmente está muy bien empacada, así que es un peliculón, hay que verla. Y en el cine, además. En el cine, muy importante. Muy importante, estoy de acuerdo. Pues nada, me he quedado sin tiempo. Muchas gracias por el vuestro. Y A ti, muchas gracias a ti. Unas personas le han secuestrado en su propia casa por más de un mes y usted se acaba de escapar. Sí, Y esas personas le hacían creer que eran su familia. sí. Mamá, papá, mi hermano. Yo siempre lo digo, ¿te ha gustado? ¿De verdad? ¿Te ha gustado? Sí, 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 Qué bien. de verdad. Me parece muy interesante de todo. Para empezar, la narración no lineal, pues todas las verdades que van asomando y tal. No quiero desvelar de más. Pero lo que me parece muy interesante sobre todo es que a través de la dinámica familiar de Mario vemos como en la verdad, o en el discurso de la verdad, como que el discurso más articulado, más carismático suele imponerse al más frágil, aunque sea... Esto que cierto. dices es brutal, tío. Sí. Pues como pasa con Mario y tal. Entonces, ¿qué denuncia la película sobre nuestra tendencia a confundir elocuencia con verdad? Fíjate, esto que dices... Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí que es cierto, bueno, pasa un poquito, ¿no? Con el tema de la salud mental ahora mismo. El tabú que hemos sufrido siempre y cómo te coloca en un lugar de vulnerabilidad confundido con debilidad que hace que lo tuyo sea menos verosímil o creíble que lo de los demás, ¿no? Pasa un poquito también, yo siempre lo digo, con el tema de la adolescencia. Hay algo de la mirada adulta hacia la adolescencia casi compasiva, que no entiende, que no permite que la realidad sea como expuesta, decir, no, ya se te pasará, es por la edad, es por esto, no tienes razón, cuando uno lo sufre de verdad, ¿no? Entonces esto que dices, jo, qué interesante. Luego hay una cosa también con respecto al discurso elocuente, que ahora yo creo que vivimos en una sociedad donde hay unos discursos increíbles. Sí, pero súper brutales. La política especialmente, ¿no? Entonces se articula ciertos temas de una manera que dices, oh, wow. Qué bien ha Luego te das quedado cuenta de que esto. no tiene nada que ver con tu realidad social, con tu, ¿sabes? Con tu círculo, no es lo que vives. Pero nos vender la moto, es vender muy bien la moto. Totalmente. Yo creo que somos expertos ahora en eso. Y en tomar pocas acciones, es decir, es hablar mucho y hacer poco, ¿no? Totalmente. Sí, sí, no, y me parecía muy interesante cómo está reflejado pues, a través de la dificultad que tiene Mario para expresarse con su familia, que lo manipula. Cómo se aprovechan de él. Sí, sí, totalmente. Luego también es interesante porque en el cine siempre se suele premiar la solución violenta, pero en la vida rara vez. Entonces, ¿qué conversación abre reversión? ¿La qué? Perdón, ¿puedes repetir? O sea, que en el cine se suele premiar la solución violenta, Vale, las escenas violentas, pero en la vida real rara vez. Entonces, ¿qué conversación os gustaría que abriese reversión pues sobre lo que es la mediación y el perdón frente a esta espiral del ojo por ojo, diente por diente? Bueno, yo creo que al final, dentro del ejercicio de entretenimiento que es la película, sí que es verdad que hay una pregunta que yo espero que se genere, ¿no? No tanto una pregunta, sino la cosa de que el espectador se pusiese en la situación de Mario y en la situación de David para pensar, ¿yo haría lo que han hecho estos personajes? Creo que el conflicto nace desde un lugar tan emocional que embarga cualquier comportamiento lógico, ¿sabes? Creo que cuando uno pasa con todos los grandes conflictos que tenemos en este país, son conflictos que se han abanderado de la emoción. Entonces cuando uno está embargado por la emoción, Sí, que la cualquier emoción. decisión que tomes Ya. es errónea. Entonces sí que es verdad que esto sí que me gustaría ver si... Sí, la emoción por encima de la razón siempre, ¿no? Siempre, sí. Es también una muestra de lo que uno está dispuesto a hacer por amor, ¿no? Hasta qué punto las diferentes maneras de entender cuáles son los límites de las acciones del ser humano y lo justificable y lo no justificable, ¿no? Yo creo que ese dilema, que es lo que parte de la base de la película, el fin justifica los medios, ¿no? Creo que es muy interesante, es un dilema moral Totalmente. actual. No, es que la película es interesante porque además es un thriller adictivo, es que trata temas muy diferentes como los que estamos hablando aquí y tal. Otra cosa que me gusta es que la familia de Mario habla de protegerlo, todo el rato le dice que lo está protegiendo, pero en verdad está ejerciendo control y vigilancia. Luego la película va por otros derroteros con los giros y tal, pero ¿dónde creéis que está la frontera entre cuidado y control? ¿Y por qué tanta gente las equivoca? Bueno, porque yo creo que es una buena máscara, ¿no? El enmascarar el control con cuidado y La preocupación, sí, la ¿no? preocupación. Es una forma también de posicionarte por encima, de sentirte en control.
sentir un poder falso y tal que... Yo creo que sí, bueno, también hay diferenciando en la familia y en la vida política, por ejemplo. Yo creo que esa sensación falsa de preocupación, que en realidad lo que quieres es ejercer un control sobre los demás, eso en la vida política, pero luego tienes, por ejemplo, unos padres que nunca han sido padres antes, ¿no? Todo es por primera vez. Entonces uno no sabe cuál es el camino correcto, cómo hacer las cosas de la manera adecuada y cometes errores porque quizás estás pues demasiado encima de tu hijo, ¿no? Entonces creo que son diferentes maneras de entender ese control y esa preocupación. Sí, que no va con malicia, pues quiero protegerte, no sé. No tengo las herramientas, entonces, no tengo las herramientas para enfrentarme a esto que estoy viviendo que le pasa a mi hijo, ¿no? Sí, completamente. Luego también, viendo el otro día la peli, pensé que el thriller de ficción lleva presente en nuestra sociedad muchísimos años, pero en los últimos tiempos lo que es los true crime, su popularidad ha crecido una barbaridad. Entonces, ¿cómo creéis que esto ha cambiado ahora la forma en la que el público se acerca al thriller de ficción o le impacta de forma diferente a raíz del boom que han tenido los true crime? ¿Qué queréis? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que también estamos en un momento donde también la fuerza del documental ha crecido muchísimo. Y todo lo que nos acerque a casos que tienen que ver con historias que pueden ser contadas en documental, pero se ficcionan luego, creo que funciona mucho, ¿no? Yo creo que igualmente el público en general siempre le ha gustado un buen thriller, ¿eh? O sea, La Isla Mínima ya tiene tiempo y claro, y lo petó en su momento. Sí, fue como un bombazo, ¿eh? Tiene que haber una calidad. Claro. Yo creo que hay grandes thrillers europeos y americanos que han copado las portadas y pocas veces hemos tenido thrillers en España que de verdad han tenido el pulso para mantener al público, ¿no? Yo creo que ahora se va perfeccionando un poco la manera de hacer el thriller y eso arrastra más a la gente a ese tipo de género. Totalmente. Sí, una de mis preguntas va por ahí porque creo que el thriller en España está teniendo un momento bastante bueno. Entonces, ¿qué creéis que aporta reversión a este género de forma diferente u original? Hombre, creo que, no sé si diferente, pero creo que es de una calidad de la leche, sinceramente. O sea, creo que está muy bien hecho y creo que sí que es verdad que tiene unos cambios tan brutales todo el rato, que es muy... O sea, creo que es un thriller hecho para el cine. Creo que tienes que sentarte en una sala de cine para verlo. O sea, creo que es... al igual que otros que se pueden contar en una serie, se pueden distanciar los hitos, los acontecimientos, creo que si tú estás en tu casa viendo esta peli y contestas un WhatsApp, te puedes perder algo muy importante. Totalmente. Y también creo que, o sea, es un thriller, vale, ok, pero también tiene otros géneros. O sea, tienes una mezcla ahí, que entonces al final yo creo que eso es lo que lo separa un poco del resto de los thrillers como tal, que empiezan de una manera, acaban de otra, hay un misterio, una persecución, tal. Aquí yo creo que de repente tienes unos tintes al principio que se acercan más a otras cosas, ¿no? Sí, ¿sabes lo que me pasó a mí? A veces feísimo porque yo rompí la promesa en nuestra promesa la rompí. Que la cuente. Cuéntala, por favor. Perdón, no, porque íbamos a ver la película juntos en el estreno. Vale. Pero hicieron un pase especial en mi tierra con mi familia, entonces yo fui a verla. Le pedí perdón antes de verla, todo. Hice todo bien. Me mandó un audio y me dijo, tío, me ha pasado esto. Lo siento, le hizo. Pues tío, fíjate, yo, claro, mi recuerdo, porque a mí se me olvidan mucho las cosas. O sea, en rollo, tengo muy buena memoria para estudiar y tal, pero luego una película la veo, solo recuerdo si me ha gustado o no. Claro. Porque has estado dentro. Sí. Es decir, claro. No, pero incluso otra que veo. Bueno, total, yo esta película me había quedado con el conflicto principal. Entonces, todos estos subgéneros que diría, yo no me acordaba. Me metí cada susto que flipas. ¿En serio? Te lo juro, tío. De gritar, porque encima yo soy un cagado. Yo soy de los que ve las películas de miedo, me encanta verlas, pero tiene que haber algo entre la pantalla y yo. Entonces me puedo tirarte una película así. Literalmente, con mi mujer delante y mis hijos así. Sí. La disfrutas, pero protección de... totalmente, un cojín, lo que sea. Total. Muy cagado, ¿eh? Es parte del encanto también. Muy cagado. Eso que te hace sentir. Pues nada, chicos, me he quedado sin tiempo. Ha sido de verdad un placer hablar con vosotros y enhorabuena. Es buena entrevista, tío, ¿eh? Muchas enhorabuena. Joder, Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.